Que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Bienvenidos al Pan de la Palabra. Un saludo para quienes nos sintonizan a través de Diócesis Media, este proyecto de unificación en la comunicación de nuestra diócesis de Matagalpa. Primer momento, Jesús verdad. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo en el capítulo 13, versículos del 54 al 58. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No vive entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su propia patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Segundo momento, Jesús camino. Amadísimos hermanos, hoy celebramos la memoria obligatoria de San Ignacio de Loyola, este hombre que ha dado tanto a la Iglesia con sus ejercicios espirituales, ese hombre de fe, pero también de mucha inteligencia, de mucha entrega al servicio de la Iglesia. El Evangelio de hoy entonces nos presenta a Jesús que llega a evangelizar a los suyos. Por eso el Evangelio de San Juan dice: llegó a los suyos y no lo escucharon. Precisamente es este momento en el que a veces nosotros no valoramos la riqueza de los dones que el Señor pone en nuestra comunidad y en nuestras familias. Nos gusta, por ejemplo, a veces escuchar predicadores internacionales, pero el párroco a veces ni le escuchamos la palabra. Hablamos mal del párroco, pero hablamos lindo de las personas de otros lados. Hablamos bonito de todas las familias, pero mi familia siempre tiene un defecto. Mi vecino siempre tiene un defecto. Hablamos de todo. Es que a mí me parece que esto es lo mejor, que esto es lo otro, pero cuando el otro quiere dar su punto de vista, no se lo aceptamos. Y eso sucede, mis queridos hermanos, con las personas más cercanas. ¿Por qué? Porque sabemos que los más cercanos nos conocen. Y entonces, a veces nos entra la envidia y no nos alegramos con la alegría de los que están cerca. ¿Cómo es nuestra vida entonces con el Señor? Escuchamos su palabra. Porque tu mamá, tu papá, tu hermano, tu vecino te puede hablar de Dios. Y lo primero que podemos contestar a veces también es eso. Y no es el que estaba discutiendo ayer, peleándose con el esposo, con la esposa, y ahora viene a mí a darme clases, lecciones. Y es que no es ese, mira, no es la mamá de la muchacha que anda allá por la calle y viene a mí a hablarme de educar a mis hijos. Siempre tenemos un impulso que no nace de la mente, sino que solamente de la debilidad del corazón, y siempre estamos poniendo peros a la vida. Y no dejaron al Señor que hiciera milagro en su propia patria. No dejamos actuar muchas veces al Señor cuando está allí, en tu dificultad, en tu enfermedad, en tu dolencia, en tu problema. Que el Evangelio de hoy nos conceda la gracia de ser humildes, de ser pacientes, de escuchar. Qué triste cuando encontramos a personas que siempre están renegando. Es que yo no voy a hacer el rosario a la iglesia porque está una señora o está un señor.
A mí me gusta que sea el padre el que haga el rosario. Es que yo siento mejor cuando... Dejémonos de tonterías. La gracia de Dios está depositada en los bautizados. Y esa es una excusa para no escuchar la voz de Dios en los hermanos. Hay que aprender a hacer fraternidad, comunidad, a orar como hermanos. Porque no amamos verdaderamente, es que nuestro mundo está patas arriba. Es porque nosotros no ponemos la confianza verdaderamente en el Señor. Es porque nosotros no escuchamos a los enviados por Él. Que el Señor nos ayude entonces a que cada día veamos su obra grandiosa, misericordiosa, providencial en las personas que nos rodean, en las personas que nos encontramos. Tercer momento, Jesús vida. Hagamos oración. Oración para vencer la pasión predominante. Jesús Maestro, tú has dicho, en verdad les digo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Pues bien, yo pido en tu nombre la victoria sobre mi defecto predominante. Oh Jesús, escúchame. Oh Jesús Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Un saludo para nuestro obispo Rolando José. Cuando se le da un saludo al obispo, se extiende a todo el presbiterio. No quiere decir de que, como he escuchado por ahí, el padre solo saluda al obispo. No, saluda a todo el presbiterio, porque todo el presbiterio está guiado por la cabeza de nuestro pastor Rolando José. Un saludo muy cercano, muy sentido con los hermanos, los monjes albertinianos, en este fallecimiento del padre Jaime, un gran hombre de fe. Tuve la oportunidad de que él fuera mi director espiritual durante un tiempo, y bueno, esta es una noticia dolorosa, pero también en el sentido de la fe. Ya tenemos un gran hombre que también va a interceder por nosotros. Mi cercanía a la iglesia, mi cercanía a cada uno de los que conocieron a este gran hombre, muy espiritual, muy de intelecto, muy de caridad y de amor dado al pueblo. Mis oraciones de sufragio, mis Eucaristías también por este gran hombre. Si desean adquirir el Pan de la Palabra en su versión impresa, pueden escribirnos a Pan de la Palabra Matagalpa en Facebook. También pueden adquirir la guía de oraciones 7 días con la Divina Providencia. Soy el Padre Ibardi y esto es el Pan de la Palabra.